Él desapareció por 3 días, y cuando regresó, sus ojos ya no eran los mismos. El santo niño de Atocha había caminado con la muerte. Testigos afirman que lo vieron dentro de una prisión, pero nadie lo dejó entrar. Otros juran que apareció junto al lecho de un moribundo, con los pies cubiertos de ceniza y sangre. Pero lo que reveló después hizo desmayar a un sacerdote. Volvió con un mensaje y dijo que venía de un lugar donde ni los ángeles se atreven a entrar. No era el purgatorio, no era el cielo, era algo más profundo, más helado, el infierno. Pero no como te lo imaginas. Según él, allá existe una sala donde las almas vivas son observadas, esperando un solo error. Y el mensaje que el santo niño trajo es para ti. Sí, para ti, que estás viendo esto ahora mismo. Descubre por qué fue enviado de regreso y qué es lo que el infierno quería que jamás saliera a la luz. Capítulo 1. El silencio que gritaba en Zacatecas. El aire en Plateros olía a maíz quemado y miedo. Era el año de 1630. Y las campanas de la parroquia sonaban sin motivo, vacías, como si algo invisible caminara entre las bancas de madera, gimiendo por dentro. Las mujeres dejaban de bordar al caer el sol. Los hombres regresaban temprano del campo, con los rostros cubiertos de polvo y ojos llenos de un terror que no se nombraba. Nadie quería decirlo, pero todos sabían que algo se había roto entre el cielo y la tierra. La sequía había convertido los campos en cementerios de espigas. El maíz se pudría antes de nacer. El agua del pozo sabía a hierro y lágrimas. Los niños lloraban con el estómago pegado al espinazo. Y en medio de aquel silencio espeso, la pequeña ermita del Santo Niño de Atocha comenzó a ser visitada por los desesperados. Una mañana, doña Remedios, la anciana más vieja del pueblo, encontró el altar cubierto de polvo rojo. No era tierra, era algo más espeso. Se arrodilló con dificultad y al tocarlo con sus dedos encallecidos, reconoció el olor. Sangre, sangre seca. Pero no había heridas, no había cuerpo, solo el rostro sereno del niño santo, con su túnica azul y la canasta de provisiones. Parecía mirar más allá de la muerte. Esa noche todo el pueblo soñó con lo mismo. Un niño descalzo, caminando por las calles vacías, dejando huellas que ardían como brasas. Algunos dijeron que lo vieron entrar en la cárcel de los condenados. Otros lo vieron flotar sobre el campo, mientras el cielo se oscurecía como si fuera medianoche. Una madrugada, el cielo se tiñó de rojo, literalmente, como si el sol hubiera olvidado salir y en su lugar una herida abierta sangrara sobre el horizonte. Un grupo de peregrinos llegó desde Sombrerete. Uno de ellos, una mujer ciega llamada Deodora, cayó de rodillas frente al altar y gritó: «Él me habló, me dijo que bajó al fondo del dolor y que ahí hay nombres de nosotros escritos con fuego». Los presentes intentaron callarla, escandalizados, pero la mujer lloraba sin parar. Él fue allá abajo, donde no hay luz, donde los niños gritan sin boca. Él escuchó sus voces y volvió con un mensaje que nadie quiere oír. Desde entonces, la ermita nunca volvió a estar sola. Velas ardían noche y día. El ambiente dentro del templo se volvió denso, cargado. Algunos decían sentir frío, helado, cerca de la imagen. Otros escuchaban pasos diminutos detrás del altar. Una niña confesó haber visto al niño moverse cuando nadie miraba. Pero lo más perturbador fue lo que dijo el padre Julián, un cura joven que llegó enviado por el obispo para poner orden entre tanta histeria. Durante su primera misa en Plateros, al levantar la hostia, escuchó claramente una voz infantil que decía: «¿Y si te dijera que vi el fuego por dentro?». Soltó la hostia del susto. La misa terminó en caos. Nadie quiso volver al templo esa semana. La historia del Santo Niño de Atocha había tomado un giro oscuro. Ya no era solo el
Protector, hermanos y hermanas en Cristo, lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido esa angustia en el pecho, ese miedo que no te deja dormir, esa batalla espiritual que nadie ve, pero que tú sientes cada día? El cielo no nos ha abandonado. Existe un secreto guardado por siglos, un arma espiritual que ya ha protegido a millones de fieles. Si tú sufres con tentaciones que no se detienen, enemigos invisibles o falta de paz en el corazón, entonces pon mucha atención, porque hoy vas a descubrir cómo la Virgen María, San Benito y San Miguel Arcángel pueden convertirse en tus aliados poderosos. Sigue conmigo y al final de este video tendrás la oportunidad de llevarte a casa una protección que viene directamente del altar de Dios. De los presos y caminantes, ahora era el que caminaba más allá, el que conocía los senderos del dolor, incluso el que atraviesa las sombras de la muerte. El hambre no cesaba, la tierra seguía árida, pero la fe, curiosamente, comenzó a arder con más fuerza. Las mujeres viejas del pueblo, las que conocían los secretos del rosario rezado al revés, las que sabían el nombre de cada estrella, empezaron a velar al niño como si fuera un soldado regresando de una batalla invisible. Y fue en medio de esa vigilia que doña Remedios, la misma que encontró la sangre en el altar, recibió una visita en sueños. Era él, dijo, pero no tenía los ojos dulces de siempre. Tenía la mirada de alguien que ha visto demasiado. Me dijo que hay nombres marcados con sombra, pero que aún pueden ser lavados con luz. Al día siguiente, el pozo volvió a dar agua. El pan comenzó a multiplicarse sin explicación, y una niña muda desde nacimiento comenzó a hablar. Lo primero que dijo fue: Él viene otra vez, pero esta vez con algo que necesita ser dicho. Capítulo 2. El niño descalzo que cruzaba los muros. Era de noche en Zacatecas, pero dentro del calabozo de San Miguel del Mezquital, el tiempo no existía. Las paredes de adobe sudaban como cuerpos condenados. La humedad tenía sabor a óxido y desesperación. Cada respiro de los presos era una súplica silenciosa. El gobierno español encerraba a quien se atreviera a levantar la voz. Campesinos, rebeldes, incluso niños que robaban pan, y las celdas se llenaban de almas olvidadas. Don Mateo, un hombre que había sido arriero antes de que lo acusaran de sedición, llevaba semanas sin ver el sol. Solo recordaba el rostro de su esposa cuando le prometió: Dios no se olvida de ti. Pero ahí, en la oscuridad del encierro, hasta el nombre de Dios se sentía lejano. Hasta que ocurrió. Fue la tercera noche de diciembre. Don Mateo abrió los ojos al sentir una brisa fresca dentro de la celda. Era imposible. No había ventanas. Nadie abría las puertas sin motivo. Pero el aire olía diferente: pan recién horneado y rosas en pleno invierno. Y entonces lo vio. Un niño pequeño, de no más de 7 años, parado justo frente a él. Vestía una túnica azul con bordes dorados, un sombrero de peregrino, una capa color vino. En una mano llevaba un bastón y en la otra una pequeña canasta cubierta con un pañuelo bordado. Su rostro era sereno, como si no le afectara el dolor del mundo. Don Mateo se frotó los ojos. Pensó que deliraba. ¿Tienes hambre?, preguntó el niño con voz clara, sin eco, como si hablara desde dentro del corazón de Mateo. Antes de que pudiera responder, el niño sacó de la canasta un bolillo tibio, lo partió con sus pequeñas manos y lo colocó entre las manos temblorosas del prisionero. Luego, sin decir palabra, desapareció. No caminó hacia la puerta, no se despidió. Simplemente ya no estaba. Mateo lloró. No por el pan, sino por la certeza de que, por un momento, alguien había roto la lógica del encierro y había cruzado un muro imposible solo para recordarle que no estaba solo.
Durante las siguientes semanas, los presos comenzaron a contar historias similares. Cada noche, uno distinto veía al niño. A veces traía agua, a veces curaba heridas. Uno de ellos, un joven indígena llamado Ixcoatl, juró que el niño le habló en su lengua ancestral. Me llamó por mi nombre verdadero, el que nadie sabe, y me dijo que mi madre me había perdonado. Los guardias comenzaron a temer. Uno, al entrar en la madrugada para contar a los reclusos, encontró la celda vacía, pero con huellas diminutas marcadas en el polvo. Otra noche, un alcaide lo vio salir de una celda, atravesando la pared. Se intentó capturar al niño. Sellaron los accesos, reforzaron las puertas, incluso trajeron a un sacerdote para exorcizar el lugar. Pero el fenómeno se repetía. Los presos ya no pedían su libertad, pedían verlo. Una noche, uno de los carceleros, el más escéptico, quedó paralizado frente a una escena. El niño arrodillado, orando junto a un anciano moribundo. Sus labios se movían, pero su voz no salía. El carcelero cayó de rodillas. Nunca más volvió a maltratar a los prisioneros. Tiempo después, lo encontraron construyendo un altar secreto en su casa dedicado a El que camina sin llaves. Y sin embargo, lo más aterrador ocurrió en la celda número 4. Allí, un hombre que había asesinado por venganza y que jamás mostró remordimiento, fue visitado 3 veces por el niño. A la tercera, gritó tanto que despertó todo el penal. Decía que el niño le había mostrado el lugar donde iba a ir si no pedía perdón. El fondo era fuego y los gritos. Era como si los huesos tuvieran voz. Lloraba, golpeaba. ¿Sabías que el demonio tiembla cuando ve estas medallas? La historia que acabo de contarte no es solo un relato, es una advertencia. Mientras ves este video, hay personas usando la medalla de San Benito para anular brujerías, proteger a su familia y cerrar las puertas del infierno. ¿Y tú? ¿Vas a seguir desprotegido? Estas medallas han sido consagradas por sacerdotes exorcistas, aprobadas por el Vaticano y utilizadas por santos en sus últimos momentos. Si sientes que necesitas protección divina, el enlace ya está en el primer comentario fijado. Pero atención, solo tenemos 50 conjuntos disponibles. Cuando se agoten, no sabemos cuándo llegarán más. Las paredes, suplicaba confesión. Desde entonces, la figura del Santo Niño dejó de ser vista con ternura. Algunos le temían, otros lo buscaban con desesperación. Las autoridades prohibieron hablar del milagro carcelario, pero no pudieron detener lo inevitable. Una mujer, la madre de un preso condenado a muerte, llevó flores a la iglesia de Plateros. En secreto dejó una carta bajo la imagen del niño. Decía: no le pido que lo salve, solo que no muera solo. Esa noche el reo pidió recibir a un sacerdote. Murió en paz, y en su celda sobre su pecho encontraron un pétalo de rosa. Nadie supo cómo llegó allí. El pueblo ya no lo llamaba solo Santo Niño de Atocha. Lo llamaban el que entra donde nadie entra, porque él no pedía permiso a las puertas, porque sus pasos eran ligeros, pero su presencia lo cambiaba todo. Capítulo 3. Cuando el diablo tocó la celda del justo. La noche del 6 de enero llegó, sin luna. El cielo sobre Zacatecas parecía un manto de obsidiana pesado, absoluto. Los vientos dejaron de soplar, como si hasta el aire contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. En el penal de San Miguel, los grillos no cantaban, ni siquiera los perros ladraban. Había un silencio total, un silencio que dolía. En la celda 13, aislada del resto, dormía Julián Estrella, un joven de 22 años, acusado injustamente de conspirar contra la corona. Hijo de una indígena tlaxcalteca y de un minero español, Julián era conocido por su bondad y su amor a los
Pobres. Había dedicado su corta vida a enseñar a leer a los hijos de los peones, lo cual irritó a los poderosos. Fue arrestado por agitar conciencias y condenado sin juicio. Llevaba 20 días sin luz, sin contacto humano, sin esperanza. Aquella noche Julián no dormía. Sentía algo, un peso invisible sobre su pecho, como si la oscuridad misma se hubiera sentado a esperar junto a él. Oraba en silencio, rezando el Padre Nuestro con los labios apenas moviéndose. De pronto, escuchó un sonido que no venía de este mundo. No fue un paso humano. Fue como el roce de garras sobre piedra, primero lento, luego más cerca. Julián se levantó de un salto. La celda no tenía ventanas, pero la temperatura bajó de golpe. Su aliento se volvió visible, como si respirara dentro de una tumba. Las paredes comenzaron a sudar, pero no con agua, con un líquido espeso, negro, que olía a carne quemada. Y entonces lo vio. No había puerta abierta, no había espacio por donde alguien pudiera entrar, pero ahí estaba, una figura alta, envuelta en un hábito negro, con rostro cubierto por un velo de sombra. Sus ojos eran 2 carbones encendidos. En lugar de pies, tenía pezuñas. «Tú no deberías estar aquí», dijo la criatura con voz de hierro oxidado. «Esta celda era mía». Julián no respondió. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedía. Sintió que su alma era jalada hacia un abismo invisible, como si le quisieran arrancar el aliento por dentro. «Viniste a enseñar luz», continuó la criatura, «pero aquí solo hay oscuridad. ¿Sabes lo que has despertado?». El joven no entendía, pero entonces recordó al niño. 3 noches antes, en medio de la soledad, el santo niño de Atocha había aparecido frente a él. No dijo palabras, solo colocó una pequeña vela encendida sobre el suelo de piedra y lo miró. Una mirada que hablaba de consuelo, pero también de guerra. La vela aún ardía y ahora la criatura lo notó. «Él», rugió, «ese, maldito que camina por los muros. Él me robó lo que era mío». El diablo, porque no podía ser otro, golpeó el suelo con su bastón de hueso. La tierra tembló, la vela titiló, pero no se apagó. «Cada noche que él entra», dijo la sombra, «arranca un alma de mi lista». ¿Sabes lo que eso significa? Julián cerró los ojos. Comenzó a orar en náhuatl, la lengua de su madre, como ella le enseñó cuando era niño. La lengua de los antiguos, de los que sabían hablar con los montes y los ríos. Era una oración de protección. Y mientras la pronunciaba, la figura retrocedía, furiosa. De repente, un canto comenzó a escucharse. Una melodía suave, infantil. Venía del pasillo, una canción de cuna. Cada nota parecía abrir grietas de luz en la oscuridad. Y con ella, pasos pequeños, tranquilos. El santo niño de Atocha entró sin pedir permiso. Traía su canasta en una mano y en la otra una flor de cempasúchil ardiente, como si el sol mismo la hubiera encendido. Caminó hacia Julián y se colocó frente a él, protegiéndolo con su pequeño cuerpo. La criatura chilló. Su voz ya no era humana, ya no era nada. Se deshacía en el aire como humo vencido por la brisa. «No te lo puedes llevar», dijo el niño con una firmeza que estremecía. «Su nombre está escrito, pero no en tu libro». Con un solo gesto colocó la flor sobre la vela. Una llamarada de luz llenó la celda. La criatura gritó y desapareció. Solo quedó un hedor insoportable, como si 1000 cadáveres hubieran sido quemados en un instante. Julián cayó de rodillas. El santo niño lo abrazó. Por un segundo, el joven sintió que volvía a ser niño, que estaba en los brazos de su madre, que el dolor del mundo se disolvía. Y entonces el niño susurró algo que no se podía repetir, algo que no era para los vivos. Pero Julián lo entendió. Era un encargo, una advertencia y una promesa.
Desde esa noche Julián dejó de temer. Fue liberado poco después, sin explicación. Caminó hasta Platero. Hermanos, la fe sin obras está muerta. Puedes amar a Dios, pero si no actúas contra el mal, estás en peligro. Hoy es tu día de cambio. Al hacer clic en el enlace del primer comentario aquí abajo, recibirás la medalla de San Benito, con oración de exorcismo grabada, la medalla de San Miguel, hecha para la guerra espiritual, la medalla de la Virgen María, protección maternal, y el rosario bendecido, el arma de los santos. Pero necesitas actuar ahora. Estas medallas se están entregando con agua bendita de Lourdes, oración de liberación y certificado de autenticidad. No dejes que el enemigo te robe esta gracia. Haz clic ahora mismo en el enlace o en el primer comentario. Y al hacer tu pedido, di en voz alta: estoy listo para mi protección. Así, oraré por ti personalmente hoy mismo. Que Dios te bendiga y que San Miguel te cubra con su manto sagrado. Amén. Descalzo, y se postró ante la imagen del Santo Niño, pero no dijo lo que había oído. Solo lloró, con una mezcla de miedo y esperanza, porque ahora sabía que había un libro, uno donde los nombres se escribían con fuego, y otro donde solo él podía escribir con luz. Capítulo 4. El rostro del niño cambia en la oscuridad. La devoción al Santo Niño de Atocha crecía como una llama que no podía apagarse. Las mujeres tejían mantos para él. Los peregrinos caminaban descalzos desde pueblos lejanos, y las celdas donde antes reinaba la desesperación, ahora tenían velas encendidas y oraciones nocturnas. Pero con la fe también llegó el miedo, porque algunos juraban que cuando nadie miraba, el rostro del niño cambiaba. No era una transformación grotesca, no era una visión demoníaca, era algo más sutil, más perturbador, un leve giro en la expresión, una sombra en los ojos, una sonrisa que desaparecía de golpe, como si, por un segundo, el que estaba ahí no fuera un niño. La primera en notarlo fue Sor Angélica, una monja de clausura que vivía en el convento cercano a Plateros. Durante semanas se ofreció como cuidadora del altar, limpiando cada mañana los bancos, reponiendo las flores y rezando en silencio junto a la imagen del niño. Una madrugada, cuando el viento azotaba las ventanas y la cera goteaba con lentitud eterna, Sor Angélica alzó la vista para rezar el rosario y se encontró con unos ojos distintos. No eran maliciosos, eran antiguos. Sintió que no miraba a un niño, sino a un ser que había visto siglos pasar, guerras, pestes, traiciones, milagros y muertes. Ojos que sabían todo. Ojos que dolían. Cayó de rodillas, su cuerpo temblaba, pero su alma ardía con una claridad repentina. Vi la eternidad en una mirada que no parpadeaba, dijo después. Desde entonces, no volvió a hablar. Días después, un artesano encargado de restaurar el altar notó algo más alarmante. Las manos del niño, antes lisas y delicadas, ahora mostraban pequeñas marcas. No heridas, no cortes. Eran como cicatrices de otra vida, como si hubieran cargado peso que ningún niño debería haber cargado jamás. Intentó lijarlas, pero cada mañana las marcas regresaban. En una ocasión, una devota llamada Rosaura, que rezaba con fervor por la salud de su hijo, se quedó dormida frente a la imagen. En sueños, vio al niño caminando hacia ella, pero su rostro cambiaba con cada paso. Primero un infante, luego un joven con ojos de mártir, después un anciano con lágrimas de fuego. Al despertar, encontró en su regazo una hoja seca, con un mensaje escrito en tinta que no era tinta. No reces solo por tu hijo, reza por los que ya no tienen madre que rece por ellos. El mensaje desapareció al tocarlo. Los rumores se esparcieron como pólvora. Era el Santo Niño
más que un niño, era un mensajero, un ángel o algo que venía desde antes del tiempo para enseñar, advertir y juzgar. En un intento por calmar a los fieles, el padre Julián, ya transformado por su encuentro con el demonio, organizó una misa especial. Quería restaurar la calma, pero durante la consagración, el rostro del niño, según varios presentes, cambió frente a todos. La vela mayor parpadeó. La figura del niño pareció respirar y sus labios se movieron. No emitió sonido, pero todos escucharon la misma frase en su mente. Hay heridas que no se ven, pero nunca cierran. Un niño en primera fila se desmayó. Una anciana comenzó a llorar como si recordara algo que nunca vivió. Y el sacerdote, temblando, se postró de rodillas ante la imagen. Desde entonces colocaron un velo sobre la estatua, pero cada noche el velo aparecía corrido. Alguien o algo lo removía. Una peregrina de nombre Eufemia, llegada desde 1900 Veracruz, afirmó que el niño la miró directamente mientras ella dormía en el templo. Vi su rostro dividido. La mitad era él, la otra, un espejo de todos mis pecados. Me sentí juzgada, pero no rechazada. Al volver a su pueblo, confesó una vida entera de secretos que llevaba ocultos. Él me hizo ver lo que yo escondía hasta de mí misma. Y entonces llegó la carta. Un sobre sin remitente fue hallado en la sacristía. Dentro, una hoja antigua con tinta sepia decía: su rostro cambia, porque él carga los rostros de todos, los vivos, los muertos y los que aún no han nacido. Por eso duele mirarlo. Firmado, un condenado que fue perdonado. El miedo volvió a llenar las calles, pero también lo hizo la fe, porque muchos entendieron que el Santo Niño no era solo un consuelo, era una advertencia viviente, un portal entre el amor más puro y el juicio más sagrado. Quienes lo miraban por mucho tiempo decían escuchar cosas. Una madre, al orar por su hijo desaparecido, escuchó dentro del templo una voz suave. Está entre caminos. Aún puedes alcanzarlo, pero no será fácil. Esa noche, la mujer partió rumbo al norte. Encontró a su hijo en un albergue, vivo y perdido. Lo trajo de vuelta. Y así el pueblo entendió. El Santo Niño de Atocha no era solo un protector de presos, caminantes y enfermos. Era el testigo del alma, el espejo que nadie pedía, pero todos necesitaban. Capítulo 5. La señora del luto que lo esperaba al final del camino. El camino a Plateros, que antes recorrían fieles y peregrinos con cantos y velas, ahora era un sendero de sombras alargadas y susurros clandestinos. Algunos aseguraban que, al caer la noche, podían ver una figura envuelta en un manto negro, plantada en el cruce donde la antigua calzada se dividía hacia la ermita y el cementerio. La figura no caminaba, permanecía firme, inmóvil, pero había algo en su presencia que atravesaba la oscuridad como una premonición. Se le llamaba la Señora del Luto. La primera en verla fue María Esperanza, una joven que había perdido a su hijo en la mina. Caminaba hacia la ermita con su vela encendida y el corazón rendido por el dolor. Al acercarse al cruce, la vio. No había luna, pero la figura estaba iluminada por un halo tenue, un vestido largo, encajes negros y en su cabeza un velo que apenas dejaba distinguir su rostro. María, convencida de que era la Virgen Negra, se acercó con reverencia. Entonces, la figura levantó la mano y señaló hacia el cementerio sin hablar. El gesto era firme, urgente. María tembló. No era la Virgen. Había algo en su aura que olía a tierra mojada y a ausencia. Retrocedió y lo sintió en el alma, un llamado inexplicable. Dio media vuelta y huyó hacia la ermita, sin atreverse a mirar atrás,
Cuando volvió al día siguiente con más gente, la figura ya no estaba, pero en el cruce encontraron una rosa negra, no marchita, como recién cortada. Desde esa noche, la historia creció en susurros. Se decía que la señora del luto esperaba al santo niño, que sabía dónde terminaría su camino, que guardaba un secreto que solo él conocía. Algunos creían que la señora era la viuda del diablo, enviada para retener al niño en la frontera entre lo divino y lo demoníaco. Un grupo de mujeres devotas y valientes decidió investigar. Iban a rezar por la señora, a buscarla en las noches. Se turnaron para esperarla, y una de ellas, doña Pilar, fue testigo. Llegó al cruce justo antes de la medianoche. Había velas, rosas negras esparcidas y un silencio que paralizaba los pasos. De pronto apareció la señora, como emergida de la nada. Sus ojos eran pozos sin fondo. Doña Pilar quiso orar, pero la mujer la miró y sin hablar depositó algo en sus manos. Un medallón de plata con grabado el símbolo del cráneo alado y la aurora. Doña Pilar lo abrazó con espanto y gratitud. La señora se desvaneció. Al amanecer, el medallón brillaba como si tuviera luz propia. En uno de sus lados el rostro del niño, en el otro no se distinguía, como si aún no hubiera sido grabado. La noticia corrió veloz. ¿Tenía el niño un adversario o una aliada que venía del mismísimo reino de la muerte? El propio Padre Julián investigó la leyenda. Encontró una crónica antigua, guardada en el archivo del convento, firmada por un fraile cronista. En tiempos olvidados vivía una tal Doña Muerte, enviada por la Iglesia para guardar el equilibrio entre lo divino y lo infernal. Se le veía al caer la noche, vestida de duelo perpetuo, con un mensaje que solo el santo develaría al final. Se decía que aquel que la viera antes del juicio conocería los secretos del más allá. La figura histórica tenía nombre y un propósito guardado. Entonces sucedió lo inesperado. Durante una procesión clandestina en honor al niño, uno de los peregrinos sintió que lo jalaban del silencio. Al girar, la señora del luto estaba junto a la imagen móvil, casi vestida de la misma oscuridad que el niño portaba. No habló. Extendió su brazo, duro como la muerte, sobre la carreta donde se cargaba la figura del santo. Y algo pasó. Una brisa gélida, tan fría como la sepultura, recorrió a todos. Al amanecer, el rostro del niño tenía una apariencia distinta, apenas perceptible. En su mejilla estaba la misma marca de escarabajo que aparecía en el medallón. El temor se convirtió en certeza. Los caminos entre lo santo, lo muerto y lo diablísimo se entrelazaban en esa figura extraordinaria. Pero no todos huyeron. Don Aurelio, un hombre sabio venido del norte de Nueva España, se ofreció a hacer guardia junto al niño durante la noche. Era médico y conocía de herbolaria, pero hablaba también de las áreas donde la ciencia no tasa al amo del plano oscuro. Fue él quien escuchó los pasos primero, lo sintió antes de verlo. Resultó que la señora llegó ubicada debajo del paso de una estrella boreal apenas visible. Murmuró un nombre: Raquel. Luego colocó la mano en el pecho del muñeco de cera que representaba al niño. Se llevaba al temple del cementerio cada noche, y éste tembló. Murmuró un sonido, casi un sollozo. Después la figura se inclinó hacia adelante, como si presintiera el peso del sufrimiento humano, y luego desapareció junto con la estrella. Al amanecer, Raquel estaba en el pueblo. No sabía cómo y por qué llevaba el medallón al cuello, tampoco que lo había recibido la noche anterior de la madre de todas las muertes. Cuando Raquel entró a la ermita, el niño la miró con expresión diferente, más clara, más profunda. Y ella supo que no estaba sola. No hubo milagro visible, pero el pueblo lo supo. Algo estaba por cambiar.
La señora del luto no era solo una sombra que marcaba el final, era un puente, porque la muerte, cuando se viste de novio, anuncia un matrimonio, y nadie sabía si aquello era bendición o condena. Capítulo 6. El abismo se abre bajo sus pies. Fue en la madrugada del Viernes Santo cuando el suelo tembló por primera vez. No fue un terremoto, ni el retumbar lejano de minas colapsadas. Fue algo más sutil y más profundo, como si la tierra respirara desde dentro, como si algo debajo de Zacatecas despertara de un sueño enterrado por siglos. A las 3 en punto de la mañana, justo cuando la vela mayor de la ermita debía consumirse, como cada año, durante la vigilia, un chillido atravesó el aire. No era humano, no era animal, era una nota aguda, seca, como un cristal que se parte en la oscuridad. El padre Julián, acompañado de 5 mujeres devotas que hacían guardia frente al altar del Santo Niño de Atocha, fue testigo del fenómeno. El suelo bajo la imagen del niño comenzó a agrietarse. Primero, una línea delgada como un cabello. Luego, una fisura más profunda. El mármol crujía como hueso seco y de su interior comenzó a emanar un vapor espeso, caliente, con olor a copal quemado y algo más, azufre. Una de las mujeres, doña Tomasa, gritó al ver lo que emergía del abismo. No fuego, no lava, sombra. Una sombra densa, casi líquida, que se alzaba como un muro invisible alrededor del altar, bloqueando el paso de los fieles. Pero no tocaba al niño. La figura del santo permanecía en el centro, firme, casi desafiando al agujero que se abría bajo sus sandalias. Y entonces se oyó el susurro, una voz antigua, gutural, que hablaba en un náhuatl tan profundo que solo las abuelas más ancianas habrían entendido. Pero el niño sí entendió, giró su rostro lentamente hacia el vacío y respondió en la misma lengua. El padre Julián cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Años después diría, no era una conversación, era un duelo, una negociación de almas. Los testigos juran que por un instante el santo niño flotó sobre el abismo. Su túnica azul ondeaba como si el viento viniera desde abajo, no desde arriba. Y de su canasta, en lugar de pan o agua, brotó una pequeña cruz de obsidiana. Al tocar el aire, la cruz vibró. Era como si 2 realidades se encontraran, la del consuelo y la del juicio. La señora del luto, que hasta entonces solo aparecía en los cruces del camino, se manifestó dentro de la ermita por primera vez. No caminó. Surgió desde el fondo del altar, como una raíz vieja que al fin muestra su tronco. Se colocó detrás del niño, sin tocarlo. Solo lo observó, y él la miró de vuelta. En ese instante, algo se quebró. Una grieta cruzó el pasillo principal de la ermita. Las velas se apagaron una por una, como si fueran succionadas por un suspiro fúnebre, y el techo crujió con fuerza. Pero el niño levantó su bastón y lo golpeó suavemente contra el mármol roto. Todo se detuvo. El humo se disipó. La sombra volvió al agujero y el abismo se cerró. No del todo, pero sí lo suficiente como para calmar el temblor del mundo. En el lugar de la grieta quedó un círculo de piedra negra con un símbolo desconocido, un ojo alado dentro de un corazón sangrante. Las mujeres lloraban, el sacerdote balbuceaba oraciones inconexas y el santo niño sonrió. No con ternura, sino con un dolor contenido. Al día siguiente se supo que 5 prisioneros, encerrados en distintas cárceles del estado, habían fallecido la misma noche, a la misma hora. Todos con una marca en la planta del pie, una cruz negra como la de obsidiana. Había sido un juicio, un rescate o un intercambio. Nadie lo sabía. Pero los fieles comenzaron a entender que el niño no solo traía milagros, también traía peso, responsabilidad,
decisiones que partían el alma, porque entre el cielo y el infierno hay caminos, y él los conocía todos. Una anciana ciega llamada Xochitl fue la única que habló con claridad sobre lo sucedido. «Lo escuché», dijo. «Hablaba con el que está abajo, y le dijo que aún no era tiempo, que la cosecha no estaba lista, pero que volvería». Desde ese día, el altar del Santo Niño nunca más fue igual. A su lado colocaron una piedra del abismo, negra y caliente, que nunca se enfría. Los devotos la tocan con respeto y miedo, y cada año, en la madrugada del Viernes Santo, se escucha un crujido leve, como si la tierra recordara y esperara. Capítulo 7. El mensaje que quema las almas. El silencio que quedó después de la noche del abismo no era como los anteriores. Era más denso, más espeso. El tipo de silencio que se instala no en los oídos, sino en el pecho, que no deja dormir, ni rezar, ni siquiera recordar sin estremecerse. El Santo Niño de Atocha había descendido, aunque no con su cuerpo, sino con su alma. Durante 3 días después del suceso en la ermita, la imagen del Santo Niño estuvo diferente. No cambió físicamente, pero los fieles que se le acercaban sentían una punzada en el pecho, una especie de angustia que venía de lo más hondo, como si sus pecados olvidados volvieran a la superficie, como si alguien se los estuviera nombrando en voz baja. Y luego vinieron los sueños. La primera fue una niña, Rosario, de 8 años, muda desde nacimiento. Se acercó a su madre al amanecer del lunes y con voz clara le dijo: «El niño habló. Me enseñó un campo de fuego y me pidió que te dijera que no estás sola. Él ya vio lo que viene». La madre se desmayó. Después vino el joven Emiliano, quien desde pequeño sufría ataques y visiones. Comenzó a dibujar compulsivamente. Páginas enteras con ojos, cruces rotas y una figura central de un niño rodeado de llamas, pero con lágrimas en vez de sangre. En cada dibujo había una frase en latín que nadie le había enseñado. «Vidi infernum, et non era vacío». Vi el infierno, y no estaba vacío. Una madrugada, las campanas de la ermita repicaron solas. Los sacristanes corrieron creyendo en un robo, pero al entrar vieron algo más aterrador. La imagen del Santo Niño había sido colocada fuera del altar, sentada en el suelo, justo sobre la marca del abismo. A su lado, una carta escrita con caligrafía infantil, pero en contenido devastador. Están viniendo, no tienen forma, pero se alimentan del olvido. Cada oración no dicha, cada lágrima escondida, cada perdón negado, les da fuerza. Ya se acercan, y solo quienes lleven en el pecho una luz verdadera podrán cerrarles el paso. Yo los vi, no olviden rezar. El pueblo entero se estremeció. El niño había regresado del lugar prohibido, y no traía una promesa, traía una advertencia, como un testigo que por mirar lo innombrable ya no puede callar. La monja Sor Angélica, que no hablaba desde la primera aparición, rompió su voto de silencio y pronunció solo una frase. El mensaje no es para los santos, es para los tibios. Desde entonces, los días en Plateros ya no fueron como antes. Nadie tocaba la imagen del niño sin confesarse primero. Nadie entraba al templo sin arrodillarse como si fuera un juicio. Porque en los ojos del niño ya no estaba solo la ternura, sino la urgencia, el fuego. Y entonces llegó el milagro que no trajo alegría, sino certeza. Una mujer extranjera, vestida de blanco, llegó desde muy lejos. Nunca dijo su nombre. Solo afirmó que el niño la había llamado en sueños. Lo que nadie entendió fue cómo, sin conocer español, se postró ante la imagen y rezó un rosario completo, en náhuatl. Cuando terminó, el aire se volvió pesado y una vela, encendida sin fuego, brotó desde el suelo.
La mujer la recogió y dijo: «Él ya dijo lo que tenía que decir. Ahora depende de nosotros si lo escuchamos o si lo enterramos, como siempre hacemos con lo que no queremos cambiar». Dejó la vela sobre el altar. Ardió 7 días seguidos. El mensaje del Santo Niño no estaba en sus labios. Estaba en lo que hacía recordar, en lo que removía, porque lo que trajo no fue solo una visión, sino una verdad que quema, que el infierno no es un lugar, es una decisión que tomamos cada vez que ignoramos al que sufre, al que camina solo, al que está preso, como él. El mensaje ardía, porque mostraba lo que somos y lo que podríamos ser si tuviéramos el valor de bajar con él al abismo. No para quedarnos, sino para rescatar a los que nadie rescata. Capítulo 8. La cicatriz invisible del milagro. Después de que el Santo Niño dejó su mensaje ardiente, el pueblo de Plateros comenzó a vivir en un estado de vigilancia espiritual. La fe se volvió nerviosa. La gente seguía rezando, sí, pero ya no con la esperanza dulce de antes. Ahora lo hacían con una mezcla de miedo y respeto, como si cada oración fuera una cuerda lanzada sobre un abismo que aún palpitaba bajo sus pies. Fue entonces cuando empezaron los rumores. No sobre nuevos milagros, sino sobre una transformación. La imagen del Santo Niño de Atocha, la misma que por generaciones había sido el consuelo de presos, caminantes y enfermos, comenzó a cambiar. No de forma evidente, no como una estatua que se mueve o llora. Era algo más íntimo, más inquietante, algo que solo los que lo veían de cerca podían notar. Primero fue el doctor Miranda, un médico escéptico que fue invitado por el obispo para estudiar lo que llamaban los efectos sobrenaturales. No creía en santos ni milagros, pero aceptó con curiosidad profesional. Al revisar la figura, notó algo extraño en el pecho de la estatua, una especie de hendidura como una cicatriz. No era una grieta, no era una fisura, era una marca profunda, perfectamente simétrica. No estaba en el yeso ni en la pintura, estaba dentro, como si alguien la hubiera esculpido desde el corazón hacia afuera, como si algo invisible se hubiera encarnado en él y luego salido. El doctor intentó tocarla, pero su mano se detuvo a centímetros, no por miedo, por imposibilidad. Dijo sentir una presión, como si una barrera invisible protegiera esa parte del niño. Lo documentó en su libreta, escribió un informe y, a los 3 días, abandonó el pueblo sin dar más explicación. Solo dejó una nota. Él no sangra, pero sufre, no entiendo cómo. Luego vino doña Francisca, una costurera que desde niña vestía la imagen del santo. Un día, mientras intentaba colocarle una nueva túnica, sus dedos tocaron el área de la cicatriz. Cayó de rodillas, soltó la tela y comenzó a llorar desconsoladamente. «Sentí su dolor», dijo después con voz quebrada. «No físico, algo más hondo, como si le hubieran quitado algo que no quería soltar, como si lo hubieran marcado para siempre». Desde entonces, nadie volvió a tocar la imagen directamente. Los sacerdotes comenzaron a cubrirla con un velo de lino rojo, no por pudor, sino por protección, porque quienes se acercaban demasiado regresaban diferentes. Algunos con visiones, otros con ataques de llanto, algunos incluso con pesadillas que no podían relatar sin temblar. Y sin embargo, la gente seguía yendo, a rezar, a mirar, a sentir. Una tarde llegó una anciana que nadie conocía. Caminaba con dificultad, pero con determinación. Se acercó al altar sin pedir permiso, sin hablar con nadie. Colocó una vela azul a los pies de la imagen y dijo una sola frase: «Yo tuve la misma cicatriz y sé lo que significa». Nadie entendió. Nadie la volvió a ver. Pero esa noche, la vela azul no se apagó.
ni con el viento, ni con el agua. Ardió recta como si tuviera raíces. Al amanecer, en la base de la vela, apareció una palabra escrita con cera: testigo. Desde entonces se entendió algo nuevo. La cicatriz no era una herida, era una marca de alguien que vio demasiado y eligió recordarlo. Era el precio del que baja al infierno, no para condenarse, sino para decirle al mundo: sí existe y aún estás a tiempo. El pueblo, con el paso de los días, dejó de temer. Comenzó a aceptar. Ya no veían al santo niño como un simple consuelo de los humildes. Ahora lo veían como un sobreviviente de algo inimaginable. Y su imagen, antes infantil, adquirió un peso sagrado que imponía silencio. Y aún así, el milagro seguía incompleto. Porque esa cicatriz, que nadie podía tocar, pero todos sentían, parecía señalar algo más. Un último paso, una última verdad. La procesión de la siguiente semana sería decisiva, porque esa noche, según decían las voces más sabias del pueblo, la cicatriz iba a hablar. Capítulo 9. Ofrendas de sal y ceniza. La procesión de ese año no se anunció con campanas ni pregones. No hubo volantes, ni carteles, ni ensayos con músicos de viento. Fue silenciosa, una convocatoria de boca en boca, como los secretos sagrados que se murmuran entre las ancianas mientras bordan escapularios con hilo rojo. El niño quiere algo más este año, decían. No quiere flores, no quiere dulces, quiere lo que duele. Y así comenzó la tradición que cambió para siempre la manera de venerar al santo niño de Atocha. La noche anterior a la procesión, las mujeres más viejas del pueblo se reunieron en la cocina de doña Antonia, la curandera ciega que hablaba con los santos en sueños. No llevaban imágenes ni estampas. Cada una traía un puñado de sal en una bolsa de tela, sal gruesa, bendita, y junto a la sal un puñito de ceniza envuelta en papel de tortilla. ¿Por qué sal y ceniza?, preguntó una nieta curiosa. Doña Antonia sonrió, con esa sonrisa que atraviesa el tiempo, porque es lo que queda cuando el alma ha ardido y aún quiere seguir sirviendo. La procesión partió justo a la medianoche. Todos caminaban en silencio, descalzos, con una vela en una mano y la sal en la otra. Al llegar a la ermita, no encontraron la imagen del santo niño en su altar. Estaba en el suelo, sobre un círculo de tierra oscura, rodeado de espinas secas y cintas negras. Era como si él mismo hubiera bajado de su trono para recibir, no devoción, sino penitencia. Uno a uno, los fieles se arrodillaban frente a él, colocaban su sal y su ceniza a sus pies y murmuraban algo apenas audible. Nadie sabía lo que decían, nadie debía saber. Eran confesiones sin palabras, ofrecimientos de lo que más les dolía, recuerdos, promesas rotas, culpas antiguas, nombres que ya no se pronunciaban. Y entonces sucedió. Las velas comenzaron a encenderse solas, una a una, no por fuego humano, por algo invisible, algo que reconocía lo ofrecido. El aire dentro del templo cambió. Ya no olía a incienso, olía a campo después del incendio, a tierra mojada con lágrimas, a redención. Un niño llamado Mateo, que había perdido la capacidad de hablar después de un trauma, se acercó, temblando, con una sal tan fina como azúcar. La derramó en silencio frente al niño. Al instante su vela estalló en una llama azul, alta, luminosa, y el niño habló. Él dijo que ya no estoy solo. Su madre cayó de rodillas, gritó, pero no de miedo, de alivio, de gracia, como quien ve a un hijo volver del otro lado. Aquel fue solo uno de muchos. Esa noche, quienes ofrecían con sinceridad veían encenderse su vela de forma distinta. Algunos en azul, otros en blanco puro, los más doloridos, en un rojo oscuro, como vino viejo.
Pero no todos brillaban. Una mujer que colocó sal sin corazón, solo por curiosidad, vio su vela apagarse antes de prender. Otra, que ofreció cenizas sin nombre ni oración, sintió un escalofrío en la nuca y huyó del templo llorando. Porque el niño no quería cosas, quería verdad. Las ancianas decían que la sal representa las lágrimas que aún no se han llorado, y la ceniza, las promesas que se han roto. Ambas, cuando se entregan con el alma abierta, se convierten en fuego que limpia. La gente no supo qué hacer, nadie aplaudió, nadie cantó. Solo se quedaron ahí, viendo al niño, con las manos abiertas y los ojos mojados, entendiendo que no basta con pedir, hay que dar, y no dar cosas, darse. Desde entonces, cada año, la procesión de la sal y la ceniza se repite. Pero no es un espectáculo, es un juicio íntimo, una revelación personal. Porque el Santo Niño, después de bajar al abismo y volver con el mensaje que quema, no pidió templos nuevos ni oraciones largas. Pidió la verdad y el fuego que solo nace de la renuncia sincera. Capítulo 10. Oración final. La voz del niño, que nunca calla. Amado Santo Niño de Atocha, tú que cruzaste muros imposibles, tú que bajaste donde nadie más se atreve y volviste no con condena, sino con un mensaje de fuego y ternura. Hoy vengo ante ti con las manos vacías, con el corazón deshecho, con la esperanza colgando de un hilo, pero aún latiendo. Tú que viste el abismo desde dentro, que caminaste entre gritos que no tienen boca, entre nombres escritos con sombra, entre almas que olvidamos rezar. Tú, niño de túnica azul y canasta de luz, enséñame a no temerle a la oscuridad. Enséñame a mirar mis errores sin huir. Enséñame a cargar mis dolores sin mentir. Enséñame a ofrecerte mi sal y mi ceniza, no como castigo, sino como semilla. Tú que no pediste altares, ni incienso, ni coronas de oro, sino lágrimas honestas, perdones, verdaderos, promesas que ardan, pero que no mientan. Hoy, Santo Niño, te entrego mi nombre partido, te entrego los recuerdos que me pesan, las palabras que nunca dije y las oraciones que murmuré con miedo. Toma, niño del dolor que sana, cada letra rota de mi historia y ponlas en tu canasta de redención. Si me ves caer, recuérdame que tú también fuiste al fondo, pero volviste. Si me pierdo, búscame como buscas a los presos, como buscas a los caminantes en la noche, como buscas al alma que aún no se perdona. Santo Niño, cúbreme con tu sombra cuando el juicio llegue. Háblame en náhuatl cuando ya no entienda el lenguaje del mundo. Llévame de la mano si se abre el abismo, y si debo entrar, que no lo haga solo. A los que amo, protégelos con tu cruz invisible. A los que me hirieron, dales paz que yo no supe dar, y a los que ya partieron, abre tú mismo el umbral, porque si alguien ha visto el infierno y no ha olvidado amar, eres tú. Santo Niño de Atocha, el que camina por entre los muros, el que calla mientras todos gritan, el que regresa cuando todos huyen. Tú, que ya no eres solo un niño, sino el eco eterno de la esperanza encarnada. Hoy te entrego todo, hoy me rindo, hoy te sigo. Llévame donde me necesites, muéstrame a quién sanar, y si debo cargar algo por otros, haz que valga la pena. Que mi vida, aunque rota, sea un reflejo de tu fuego, y que el día que mi nombre se apague en esta tierra, seas tú quien lo pronuncia allá arriba, no como juicio, sino como reencuentro. Amén.